Hola, soy Infolans y este es el curso de 3D Studio Max 2010 para Phoenix Discon. Continuamos, vamos a dejar aparte las formas en 3D y vamos a ver las formas 2D. Concretamente estaríamos dentro de la persiana Create, estamos en Geometría, vamos a continuar con Port Shapes. Vemos que a continuación hay un desplegable en el cual nos encontramos con tres categorías. Empezamos por la categoría de Splines y aquí tendríamos un conjunto de opciones. En principio, las splines van a ser la fuente de origen de las formas en 3D. Una spline mediante un modificador, que podría ser pues un torno, podría ser una extrusión, podríamos lograr formas en 3D. Vamos a luego posteriormente a editarlas, vamos a ver los componentes que las forman. Vamos entonces a empezar por la línea. Pinchamos en línea y veis que las opciones son muy simples. Tendríamos por tanto siempre, menos en algunas como la sección, una persiana de rendering, con lo cual es posible que una forma 2D pueda ser representada como si fuera una forma 3D, luego lo vemos. La interpolación, que sería en todo caso la resolución que podría tener cada segmento dentro de una spline, y un método de creación. En este caso tendríamos un tipo inicial, tipo esquina y un tipo suavizado, y vamos a tener también un tipo esquina, un tipo suavizado y un tipo Bezier. Vamos a verlas. Vamos a empezar por corner y luego corner. Vamos a tener también una entrada por teclado. En principio vamos a ir haciendo clic por aquí, vamos pulsando. Veis que me pide otro vértice, en este caso clip. Veis que vamos a tener, vamos a cerrar en principio. ¿Cómo la cerramos? Hago clic y hacemos clic sobre el primer vértice. Al hacer clic sobre el primer vértice me pregunta si quiero cerrar la spline, le digo que sí, con lo cual queda la spline cerrada. Podría haberla dejado abierta también. ¿Qué tenemos aquí? Aquí lo que vamos a tener son diferentes elementos. Veis que al acabar de trazar la forma, voy al panel modificar y aquí tendríamos en el panel modificar, tendríamos en principio la línea que hemos dibujado, tendríamos la lista de modificadores y en el stack, donde se van a englobar todos los modificadores que vayamos introduciendo sobre el objeto y demás, vamos a tener lo que se llaman los subobjetos, que son los elementos que forman, en este caso, una forma 2D. El principio de una forma 2D sería los vértices, que son los puntitos que fui dibujando a medida que fui haciendo clic con el ratón. Veis que yo selecciono un vértice, el siguiente clic conformo el siguiente vértice y por tanto entre los dos vértices habría una línea uniéndolos, que es lo que se llamaría un segmento, que es esa línea que podéis ver ahí, esta otra, y al cerrar, al coincidir el último vértice con el primero, he conformado lo que se llama una spline. Si yo voy a la categoría spline y pulso, veis que queda la spline, que estaría conformada por tanto por los vértices, los cuatro vértices que estáis viendo, y los cuatro segmentos. Veis que aquí aparece la opción activada, la opción de estar. Si yo la desactivo, ahora lo que estoy haciendo es lo siguiente. Yo quiero un rectángulo y la forma que dibuja a continuación va a estar ligada a esta otra. Van a formar dos subformas, por decirlo de alguna forma, dentro de lo que es una sola figura, una sola spline. Si yo introduzco un extrude, veréis que la extrusión se va a hacer de las dos subformas que en realidad forman una sola. Si esto está activado como lo teníamos antes,
Entonces, cada vez que yo dibuje una forma, van a ser independientes. Si dibujo un rectángulo y luego otro, este rectángulo es independiente. Forman dos splines distintas en este caso. Veis que la opción rectángulo podemos partir desde un eje o desde el propio centro. En este caso, un eje sería desde una esquina, desde un lateral, veis que parte un lateral, hacia el otro vértice, y desde el centro, por ejemplo, veis que yo voy a dibujar desde el propio centro de este otro rectángulo, y veis que voy conformando la altura y la anchura de ese otro que voy dibujando posteriormente. Veis que las formas 2D no aparecen representadas porque evidentemente no tienen una profundidad, son simples líneas. Si yo voy a renderizar esta vista, veis que no aparece nada, por tanto en la pestaña Rendering es posible que yo pueda representar esas formas en 2D que puedan ser representadas tanto en el viewport como al renderizar. En este caso, por ejemplo, le voy a decir que esté disponible al renderizar y que esté disponible también en el viewport. Veréis que aparece como si fuera un grosor que se configuraría ahí donde estáis viendo, y conforme también evidentemente el número de caras. Veis que aumenta el grosor, y al renderizar, porque le he dicho que estuviera disponible, veréis que ahora sí aparece representada como en el render final. Por tanto, la persiana rendering tiene ese propósito. Vamos a ver la pestaña de interpolación de otra forma. Vamos a cambiarnos a la vista front, vamos a maximizarla, vamos a hacer, en este caso, vamos a coger una línea, y visteis antes que hemos partido de corner, vamos a utilizar smooth y smooth, porque veréis que los vértices ahora van a estar suavizados. Si yo arrastro, estoy conformando el vértice, el segmento anterior y posterior. Veis que luego vemos los tipos vértices Bezier, que los veremos cuando editemos. Vamos a cerrar. Vamos a entrar al panel de modificación y vamos a entrar dentro del subelemento vértice. Veis que están los vértices que son de tipo suavizado, tipo curva en este caso. Si yo pulso botón derecho, entraremos dentro de el quad. Perdón, ahora sí. Y podremos cambiar en esta parte de aquí el tipo de vértice. Vamos a decirle que sea, por ejemplo, Bezier Corner, y aparecen estos manejadores. En este caso son independientes de este segmento del posterior, pero lo que nos interesa ahora es ver lo que quiero deciros, que sería lo de adaptación. Vamos a hacer que este vértice también sea, y veis cómo aparecen una serie de pasos para la creación de segmento: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso, bueno, 5 solo aparece aquí. Esto conformaría esa resolución de este segmento. Si yo le digo adaptative, veis cómo la resolución se ven menos los pasos. O sea, 3D Studio calcula lo necesario para que sea tipo suavizado. Veis que también puedo aumentar los pasos que yo considero necesarios para que el segmento tenga la resolución adecuada. Bien, seguimos por tanto viendo el resto de splines. Tendríamos el círculo, también desde un lateral o desde el centro, que fue el círculo que hemos dibujado antes. Tendremos la elipse. Veis los parámetros de longitud y anchura. Tendríamos el arco. Existirían 2 metros de creación, que sería fin medio. ¿Qué quiere decir esto? Partimos desde un vértice, mantenemos, hacemos el siguiente vértice y ahora hacemos el medio. O sea, lo que hacemos es la curvatura del arco. Tendríamos el donut,
que estaría conformado por dos splines. Tendríamos el ngont, que sería un polígono en el cual el número de lados lo conformamos ahí. Es posible introducir un radio también en cada uno de los segmentos. ¿Veis cómo se va conformando ese radio? Tendríamos también la estrella, en el cual podemos configurar el radio interior y luego el exterior, radio interior de cada punta y el radio exterior de cada una de las puntas. Tendríamos posibilidad de incorporar más puntas, una distorsión, vamos a introducirle directamente 10, veis cómo se va distorsionando, 30. Es posible también introducir un radio en cada una del radio 1 y el radio 2, se refiere al radio interior y al radio exterior. Tendríamos el texto, cual simplemente aquí nos vamos a el tamaño del texto, simplemente he escrito este texto y ahora pulsaría para situar el texto donde lo quisiera. Tendríamos las opciones de alineación, tendríamos el tipo de fuente y demás. Tendríamos la hélice en este caso. Veis que he dibujado el primer radio y ahora dibujo la altura. Aquí lo que tendríamos sería el número de vueltas. Vamos a verlo desde esta vista. Veis que voy configurando el número de vueltas de la hélice. Configuro la altura. Configuro un radio. Y configuro el otro radio. Y en este caso el bias lo que va a hacer es que la hélice se va hacia arriba o se va hacia abajo. He dibujado una tetera, simplemente ahora lo que hago es dibujar la sección. La sección se dibuja desde el centro. La muevo hacia arriba, por ejemplo, y veis cómo al moverlo aparece ya la sección transversal de la tetera en color amarillo. Vamos a cambiarnos al panel modificar y veis que aquí me aparece en este caso varias opciones y me aparece sobre todo el botón crear forma. O sea, yo puedo crear una forma partiendo ya de esa sección que me está conformando. Puedo, al mover la sección, veis que se actualiza de forma automática o puedo actualizarla de forma manual. Y al crear la forma, al pulsar el botón crear forma, observéis que sale una ventana simplemente para que yo pueda hacer una forma que se dibuja aparte como si fuera una spline aparte. Veis que aparece aquí. Ok. Si le introduzco un modificador de extrusión para no variar, observáis que me está haciendo una extrusión de la forma que he conseguido utilizando la sección. Bueno, esto es todo por este tutorial. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.